Hola chicos, bienvenidos nuevamente a este espacio, a este canal. Como en todos los otros videos, los invito a que se suscriban, le den me gusta al contenido con el objetivo de que entre todos construyamos poco a poco una de las comunidades más fuertes y educadas en temas de tecnología, criptomonedas, finanzas, y a que también sigan en Twitter, ya que es la red social donde mantengo más activo. En el video de hoy vamos a tocar y vamos a explicar algunas noticias bastante importantes que han ocurrido en los últimos días, y todas ellas apuntan a intentar dar una respuesta. Y la pregunta es: ¿qué nos avecina para estos 2 meses que faltan para que se acabe este 2022 y para el próximo año? ¿Vamos a seguir con inflación? ¿Vamos a seguir con noticias malas? ¿La economía va a prosperar al principio del otro año, a mediados o a final? ¿O por ende vamos hacia un camino al infierno? Están viendo la gráfica de Bitcoin. Estamos acá en la página de TradingView, la que nos permite ver cientos y cientos de gráficas de todo tipo de mercados, acciones, tokens, commodities. Todo lo que tenga que ver con fluctuaciones la podemos ver, y vemos que desde el mes de junio de este año hasta el mes presente, que son más o menos unos 4 meses, el mercado de Bitcoin y por ende de las criptomonedas, que es similar, hacia donde se mueve Bitcoin, hacia allá se mueven todas las AL. Por lo general funciona de esta manera. Y desde los últimos 4 meses vemos cómo Bitcoin se viene moviendo lateralmente en un piso conformado más o menos entre los $18.000 y en un techo más o menos en los 25.000. De ahí no se ha movido. Esto nos da a entender dos cosas. Primero, que en vez de estar entrando dinero frescos de otros mercados, se está yendo. Por eso vemos cómo Bitcoin en unos cuantos meses ha pasado de valer $69.000 a $20.000, y como el mercado cripto de estar casi en 3 trillones o 3 billones de dólares, ahora estamos por debajo de $1 billón. El mercado cripto ahorita se está desarrollando de manera lateral. Nos da a entender también que el único dinero, el único capital que se está moviendo es el propio dinero que ya existe en el mundo de las criptomonedas. Es el dinero que da vueltas y da vueltas en compras, ventas, préstamos, transferencias, pero no entra dinero verde, dinero nuevo, dinero recién impreso de otros lugares. Y eso es lo importante para que un mercado siga creciendo y por ende se siga oxigenando. Esto tiene muchas razones de por qué el mundo de las criptomonedas y muchas otras sectores como el mundo de las empresas tradicionales, de las acciones, de los commodities, están de esta manera. En el tema de la inflación sabemos que desde hace 2 años más o menos, desde que comenzó la pandemia, la inflación que venía, llamémoslo así, reduciéndose por allá por en torno al 2016, 2017, 2018, comenzó nuevamente a subir como cuando la leche comienza a hervir de manera desenfrenada, y hace 2 meses, 3 meses, la inflación llegó a niveles desde hace 40 o 50 años donde no se veían estos niveles, de donde los productos se volvían extra caros o donde las monedas tradicionales, monedas fías, perdían su valor adquisitivo de maneras abruptas. En este momento vemos esta gráfica que proviene del canal de Juan Criptos. Es un youtuber, un influenciador en temas relacionados a la economía mundial y sobre todo a Bitcoin, con bastante experiencia, y vemos cómo se ha venido desarrollando la inflación desde que comenzó el año. Podemos ver que iniciamos el año con una inflación del 7%, recordar que la inflación normalmente debe estar en torno al 1, 2, 2,5%, pero iniciamos el año en 7, luego en 7.5, 8.5, a principios de año ya comenzamos a ver cómo el mercado de las criptomonedas y en general comenzaban a caer en picada, la inflación sube, los precios bajan, luego tuvimos un descanso de 8.3, los mercados tomaron un respiro, la Reserva Federal dijo, bueno, mis políticas de aumentar las tasas de intereses están teniendo positivismo, pero era falso. Comenzó en 8.6 y comenzamos a tener un récord del 9.1%, una cosa alarmante. Luego tuvimos una mejora del 8.5 y ahora el 13 de este mes se espera que la Reserva Federal, encabezada por Jerome Powell, nos dé cuál fue la inflación
en el último mes. Los inversionistas esperan que la inflación esté por debajo del 8.1, porque desde hace meses la Reserva Federal de Estados Unidos viene agresivamente subiendo la tasa de interés, con el objetivo de disminuir este león que se llama el consumismo, de que la economía comience a desacelerarse un poco, que haya un respiro, que la inflación decrezca y por ende la economía no entre en una recesión. Esta otra gráfica, también proveniente del canal de Juan Criptos, vemos cómo desde que comenzó el año comenzamos a ver que la subida de tasas de intereses por parte de Jerome Powell, para que el dinero sea más difícil de conseguirlos por medio de los préstamos, porque los intereses van a ser más altos, comenzó a subir ya, no de a 25 puntos como estábamos en marzo, sino comenzó a subir de manera más brusca, 50, 75 puntos en junio, luego nuevamente 75 puntos julio, nuevamente 75 puntos en septiembre, y para este mes se cree que van a volver a subir nuevamente 75 puntos. Si se sube nuevamente 75 puntos es porque la inflación no ha bajado lo suficiente, que los diferentes directores de los diferentes bancos centrales están esperando. Si la inflación vuelve a estar para este mes de octubre por debajo del 8.1%, para la próxima subida de intereses pueda que sea menos de 0.75 puntos básicos, puede que sea 0.50. ¿Esto cómo se traduce? En un alivio para los mercados bursátiles y por ende para el mercado de las criptomonedas, y de pronto algún repunte de Bitcoin, volvamos nuevamente a comenzar a subir 23, 24, 25 mil dólares, las criptomonedas también comiencen a subir, pero si está mayor a 8.5%, por ende van a comenzar a seguir subiendo la tasa de interés, y esto también se traduce en que las divisas fiat de todos los países van a seguir perdiendo su valor. Las cosas se van a volver más caras de lo que actualmente hay. Bitcoin posiblemente no aguante este piso psicológico de los 20 mil dólares, y las inversiones que de pronto algunas personas ya han realizado meses anteriormente sigan perdiendo su valor. Esta imagen también nos muestra, también es de Juan Criptos, trae algunas imágenes que él a veces grafica. Vemos como en este caso el peso colombiano, que es la divisa de Colombia, de donde soy, en el 2012, hace unos 10 años, estábamos en torno a 1.770 pesos, más o menos 1.800 pesos, que había que dar para poder tener un dólar estadounidense. Luego, en el 2014, comenzamos a subir, la inflación en torno al 2016-2018 bajó, comenzó a bajar la inflación a nivel mundial. Entonces vemos cómo el peso colombiano siguió perdiendo poder adquisitivo, pero menos. Pasamos de 2.870 más o menos en el 2016 a tan solo 3.080 para el 2018. Luego, si vemos en el 2020, vimos un repunte de 3.500 a 4.600 pesos colombianos por un solo dólar americano. No solamente el peso colombiano se está devaluando, la libra libanesa últimamente perdió el 95% de su valor. Pulseras, collares, pendientes. Todo hecho con dinero. Esta moneda ahora vale más como materia prima que como divisa de curso legal. Ello se debe a que el valor de la libra libanesa se ha despreciado en un 95% desde el inicio de la crisis financiera en el país hace 3 años. Si lo comparamos, es como si de un día para otro o de un mes para otro ya no tendríamos que dar 4.500 pesos por un dólar estadounidense, sino que tendríamos que dar 90.000 o 100.000 pesos por un dólar estadounidense. Tendríamos una inflación, una devaluación de inclusive 3 dígitos, 400, 500, 900%. Sería una locura y algo desastroso para el bolsillo de toda persona en América Latina, en Colombia y a nivel mundial, de aquellos países que no sean por lo menos una fortaleza o que intentan mantenerse como Estados Unidos. Otra noticia, la OPEP, que es una organización de los 14 mayores países productores de petróleo a nivel mundial. Ahí encontramos a Venezuela, a Arabia Saudita, a Kuwait, entre otros países, han decidido llevarle la contraria a Estados Unidos.
Estados Unidos necesita que el precio de los combustibles siga bajando, porque por ende el transporte va a ser más económico y todo lo que se deriva del transporte va a tener un respiro. Los alimentos, la producción de diferentes artículos, en fin, va a ser, digamos así, mucho más asequible o de mejor manera para el bolsillo estadounidense. Pero ¿qué ha hecho la OPEP? Han decidido comenzar a bajar diariamente la producción de petróleo de 2 millones por día. Si se produce menos petróleo, por ende, el precio a nivel internacional de galón va a comenzar a subir. Y es lo que Estados Unidos no quiere. Simplemente que la OPEC, como son productores de petróleo, quieren ganar más dinero. Y no les importa en mucho qué le suceda a la economía estadounidense, en parte. Aún así, Estados Unidos jura y rejura, dando pues alusiones públicas, que están haciendo medidas, que ellos están aumentando la cantidad de petróleo de producción diariamente, que están liberando reservas estratégicas, intentando que la población americana no entre en crisis, no entre en pánico. Si los precios del petróleo vuelven a subir y posiblemente rompan máximos históricos, esto se va a ver traducido como mayor inflación y por ende las medidas agresivas que está haciendo Jerome Powell de aumentar agresivamente las tasas de intereses no van a valer de mucho. Ahorita estamos en torno al 4%, 3,5%, 4% de tasas de interés y si esto sigue así vamos a ver que en los próximos meses vamos a subir al 5, 5.5, 6% y el mercado de las criptomonedas se va a seguir derrumbando. Otra noticia es que el FMI, encabezado por la presidenta Cristina Georgieva, ha bajado la puntuación de crecimiento nuevamente, ya lo había hecho, el desarrollo que va a tener la mayoría de los países para su próximo año. En el próximo informe, las expectativas de crecimiento nuevamente van a ser más bajas de lo que ya se habían bajado anteriormente. Incluso nos dio unas estadísticas en la cual 1/3 de los países, de las economías a nivel mundial, van a entrar en recesión, donde la inflación va a ser tal que el país no va a poder seguir creciendo y por ende va a comenzar a descender tanto su PIB como su producción, incluso el bienestar de sus personas va a comenzar a verse afectada de manera drástica, donde las personas ya lo van a notar de manera seria. Cuando hablamos de 1/3 de la economía mundial, estamos hablando más o menos de unos 60, 70 países van a comenzar a entrar en recesión. Y recesión es cuando un país durante 2 trimestres seguidos tiene puntos negativos. Por otro lado, en Europa, Alemania, todos estos países europeos están endeudándose de tal manera con el objetivo de invertir y financiar toda aquella solución, todo aquello proyecto que pueda garantizar la sostenibilidad energética. Europa quiere a toda costa minimizar lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y todas las decisiones que tenga Putin no tengan un efecto tan negativo para los próximos meses. Sabemos que Europa es un país dependiente del petróleo económico, entre comillas, ya no es tan económico como lo era antes. Todos estos problemas han hecho que la energía en Europa, en todos estos 27 países de la mancomunidad de la Unión Europea, comience a subir drásticamente. Y ahorita están endeudándose con el fin de financiar y que millones y millones y millones de dólares vayan hacia aquellos proyectos, hacia aquellas empresas, hacia aquellas creaciones sostenibles, entre comillas, que puedan por lo menos crear un colchón para los próximos meses. El primer ministro de Rusia, Olaf, nos ha dicho que la caída va a ser inminente, nos vamos a golpear, pero que vamos a intentar acolchar un poco el piso para que la caída no nos duela tanto. En Alemania, que ha sido un país que desde la Segunda Guerra Mundial ha comenzado a cambiar su carácter, a ser más humanistas, más defensor de los derechos humanos, e incluso han humilladose de tal manera que han dado su brazo a torcer realizando alianzas con países como Arabia Saudita, en el cual de alguna manera están reconociendo la violación de derechos humanos con el fin de que el petróleo y el gas que ellos produzcan puedan llegar a las cocinas y hogares de Alemania. Entonces están sacrificando este orgullo de defender los derechos humanos con el fin
de que unos cuantos barriles o unos cuantos millones de barriles lleguen a Alemania. Ya si volvemos nuevamente a Estados Unidos, el desempleo es algo grave que está ocurriendo en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. A pesar de que la inflación está subiendo, han estado intentando que esos 400.000 empleos que se crean anualmente se sigan manteniendo. Pero muchas empresas medianas y pequeñas no tienen el suficiente capital para poder aumentar las plazas de trabajos. Al tener menos dinero, al tener menos poder adquisitivo, por ende, no pueden abarcar la planilla de trabajadores. Todas estas noticias, ¿cómo se traducen? En que vamos a finalizar este año con noticias negativas. La inflación posiblemente, no volvamos a romper ese 9.1% de inflación en Estados Unidos, pero creo que vamos a comenzar a lateralizar por lo menos unos 6 meses donde la inflación no va a caer de manera importante. Esto lo vamos a ver reflejados como la constante caída de precios, ya sea en el mundo de las criptomonedas o en cualquier mercado bursátil, y también impactos en el mundo real que van a ser vistos y sentidos en el bolsillo de cada persona. Si usamos las palabras del FMI, que por lo menos en los próximos 6 meses del próximo año la economía va a seguir decreciendo y muchos de los países van a entrar en recesión. Si lo miramos de otro lado, todo ha sido muy negativo, pero también hay una cara positiva. La cara positiva es que si nos esforzamos, si nos amarramos aún más fuerte nuestro pantalón, vamos a poder aprovecharnos en cierta manera de toda esta desgracia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Invirtiendo en aquellos proyectos que actualmente están siendo sesgados por el precio. Me refiero, ejemplo en este caso en el mundo de las criptomonedas, que es en el caso en el que me especializo, invertir en Bitcoin. Invertir aquel dinero que no necesitas para mañana, pensando en un futuro mediano o a largo plazo. Luego de que toda esta inflación pase, la inflación siempre se ha manejado por ciclos. Cuando toda esta inflación pase, a pesar de las grandes tragedias que va a dejar en el camino, nuevamente los mercados van a comenzar a reverdecer. Pero tenemos que tener paciencia, no sabemos en qué mes va a ocurrir, debemos tener más o menos un aproximado en el cual nadie es un mago, pero nos podemos aprovechar en el cual donde todos venden, ahí es donde debemos comprar. Obvio, no comprar con el dinero que necesitamos para comer mañana, con aquel dinero que estemos, entre comillas, dispuestos a perder. No siendo más, esta es un recuento de las últimas noticias que han estado ocurriendo, muchas de ellas malas. La guerra en Ucrania se sigue intensificando, el conflicto entre China y Taiwán se ha apaciguado un poco, pero aún sigue vivo. Incluso se cree que va a haber otro conflicto entre Corea del Norte, Corea del Sur y Japón, ya que en ese triángulo que han creado estos tres países, Corea del Norte últimamente no es que esté muy calmado con sus misiles balísticos. No siendo más, tengan un excelente día o noche. Que estén muy bien.